Buenos días, muy buenos días. Hoy día, domingo 22 de noviembre. Y las noticias en Estados Unidos siguen casi iguales. 22 de noviembre. Y las noticias en Estados Unidos. Cuando me refiero a casi iguales es que casi todos los medios de comunicación han puesto al presidente electo, presidente Biden. Por otra parte, el presidente actual, Trump, dice que ha habido malos manejos en las elecciones y hasta ahora no concede. Veremos qué pasa en el futuro. No sabemos todavía cuál es el futuro acá. Tendrá que conceder el presidente Trump. ¿Encontrará algo diferente el presidente Trump? Hoy día no lo sabemos, pero dice, estaba viendo un noticiero que de miércoles a viernes, el equipo del presidente Trump, de White House y el abogado, todo, van a presentar con contundencia su caso ante las cortes. Y por supuesto, si las cortes no lo escuchan, porque la mayoría de sitios donde han hecho esto tienen jueces que pertenecen al Partido Demócrata, entonces va a ser un poco difícil. Y van a irse hasta, según ellos, es lo que escuché, la verdad que ni sé si pertenecen al Partido Demócrata, van a irse a la Corte Suprema y no sé en qué terminará esto. La verdad que son casos un poco delicados y lo único que le pido es lo que podemos hacer nosotros tremendamente, es orar. Y pedirle al Señor que nos ayude en esto, que nos dé sabiduría en todo lo que está pasando. En mantener algo importante, mantener siempre la verdad, no irnos a la mentira para proteger algo. Y tenga cuidado lo que usted cree, por favor. Porque a veces el odio nubla la razón. Para cualquier lado que usted se vaya, ¿ya? Cualquier tipo de odio que tenga va a nublar la razón. Es como un filtro, ¿sabe? Es como un filtro que yo creo. Solamente recibo lo que me conviene, pero no recibo lo que no me conviene. No puedo reconocer lo que el presidente Trump ha hecho, lo bueno, y no puedo reconocer lo bueno que tal vez podrá hacer el presidente Biden. No puedo reconocer ningún lado simplemente porque hay odio. Y la verdad, hace tiempo escribí una teoría sobre el cerebro que mis pacientes, la mayoría de pacientes que tenía, después de experimentarlo con cientos de pacientes, ellos nunca podrían ser objetivos, específicos ni asertivos. Asertivo es hablar la manera más o menos que estoy hablando, sin gritar y ni tímidamente, sin enojo ni tímidamente. Objetivo es ver los hechos, lo que está pasando, lo que se presenta, no se presenta, hubo, no hubo, y ver todo. Y específico, es decir, parte por parte. No se puede hablar de una forma general porque lo general no se puede corregir, pero sí se puede corregir lo específico. Y yo creo ahora más que nunca debemos aplicar esto. Ver claramente lo que está pasando. Estaba leyendo una noticia, o sea, porque son noticias que entran que a veces ya uno quiere taparse de los oídos, que el canal Fox, que antes apoyaba al presidente, ahora los dueños ya no quieren que apoyen al presidente. Entonces ha salido otro canal que es totalmente apoyo al presidente. Y no puedo decir del otro lado porque todos los demás canales apoyan al presidente Biden, al presidente electo Biden, ¿no? O sea, es curioso todo esto lo que está pasando. Es como jugar ajedrez para poder entender. Por eso usted necesita la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, la objetividad que puede darte Dios. Acuérdate, conoceréis la verdad
y la verdad os hará libre. Esta semana en Estados Unidos, perdón, en medio de la confusión, se celebra algo que es notorio en este país. Es el Día de Acción de Gracias. En algunos estados han tratado que las personas no se reúnan por cuestiones del COVID-19 que está creciendo increíblemente. Yo tuve que viajar a Nashville a ver a mi mamá y hacer su mudanza de mi mamá. Tuve que viajar a Nashville y decidimos viajar por carretera. Siempre vamos por carretera, no queremos viajar por el avión por no estar en aeropuertos y en un sitio encerrado, por eso viajamos por carretera. Viajando por carretera cruzamos todo Florida, cruzamos todo Georgia y llegamos a Chattanooga, de Chattanooga a Nashville, Tennessee, donde vive mi mamá. Bueno, ahora vive en Franklin, Tennessee, que es un poquito más al sur de Nashville, ¿no? Para decirles, tuvimos que parar a comer, tuvimos que parar a comer en Georgia, tuvimos que parar a comer en Georgia, tuvimos que parar a echar gasolina en Tennessee, en diferentes sitios, y había algo que no existía ni en los restaurantes ni nada, solamente de parte de los empleados del restaurante, pero no vimos personas con máscara. No había ni una persona con máscara. Todas las personas están sin máscaras, entraban al restaurante sin máscara, salían sin máscara. Era para mí increíble. Ya en Nashville vimos que las tiendas pedían que usaran máscara. Nosotros siempre usamos máscara y siempre guardamos distancia y siempre nos lavamos las manos. Y curiosamente les cuento esto, como parte de anécdota mientras siguen llegando las personas, como hacemos en el mismo templo, ¿no? Curiosamente el viernes pasado cumplí años mi nieta, cumplió años mi nieta Everly, la más chiquitita por ahora, porque ya viene otra nietecita hermosa, Genevieve, ¿no? Genevieve Faith, ¿no? Genevieve Faith. Entonces, teníamos eso, perdón si le rompí el oído, teníamos eso de que queríamos ver a mis nietas, pero mi hija Pamela es bien estricta, bien estricta. Dice, papá, mamá, ustedes no pueden ver a mi hija si es que no se hacen la prueba del COVID-19, porque han ido por estos estados que no usan ni una máscara. También, si usted sale de Miami al norte, yo en este momento estoy en Hutchinson Island, ¿no? Y en Hutchinson Island, usted pasea, nadie usa máscara. O sea, nadie usa máscara. Usted tiene que guardar distancia y constantemente lavarse las manos, porque nadie usa máscara, la verdad. Y entonces, si usted va más al norte, o sea, de toda Florida, no va a haber máscaras. Bueno, en los sitios que paramos nosotros, en los rest areas y cosas así, no había máscara. Lo curioso es que mi hija me pide, entonces nosotros fuimos a hacernos el test. La vez pasada, la segunda vez que nos hacemos el test, la primera vez que me hice el test de COVID-19 por responsabilidad para saber con quién hablo y para decirle a la persona, yo tengo el COVID o no tiene. Miren, si usted tiene COVID, le tiene que decir a todos que tiene COVID. Y más si es pastor, Si es pastor, porque he conocido pastores que tienen COVID y encima salen a repartir el COVID y no le dice a nadie que tiene COVID. Usted, si tiene COVID, 14 días en su casa y no sale. Mande a otro a comprar o pida algo para que le traiga. Y es importante entender eso. Pero fuimos a hacernos la primera vez y estaba todo vacío. Nos hicieron la prueba y listo. Esta vez que fuimos al mismo sitio, ya lo habían cerrado. Y nos fuimos al CBS Smith Park. Nos fuimos para allá. Y cuando nos fuimos para allá, hermanos, esperamos 4 horas en cola para que nos hagan el test. Nos hicieron 2 tests. El antigen, que es el rápido, que es de 1 hora, y el otro que demora 2 días. En los 2 salimos negativos y mi hija nos aceptó. Entonces vinieron donde estaba mi nieta y pudimos cantar Happy Birthday. Yo creo
y está pidiendo su camita. Y pudimos cantar Happy Birthday, pudimos hacer de todo. Y gracias a Dios. Ahora, es bien importante esto porque lo que me dijo, le esperé 4 horas, es que todo el mundo se está haciendo ahora el test. 4 horas, imagínense cuántas personas han hecho en 4 horas. Todo el mundo se está haciendo el test. Va a aparecer más personas que tienen problemas con el COVID-19, como están apareciendo, pero la medicina está siendo mejor y Dios quiera que sea cierto que ya para diciembre tenemos la vacuna. Y Dios quiera, porque tengo muchos compromisos pendientes, pero lo más importante, verlos a ustedes. No tienen idea cómo quiero reunirme con ustedes, estar con ustedes y cosas así. No quiero manipular diciendo que Dios me protege y que vayan todos a la iglesia, reúnanse en el templo, y que eres un cobarde y no crees en Dios y es que no vas a la iglesia. No quiero hacer eso, porque basta que uno de ustedes se enferme para que la responsabilidad sea muy, muy grande para mí, muy grande. Y eso es manipular en fe. Y les digo con toda honestidad, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora usted dirá, pero usted ha ido a Nashville a ver a su mamá. Sí, es un riesgo, es un riesgo. Pero yo me he puesto en riesgo y le pregunté a mi esposa si quería estar en riesgo. Ella se puso en riesgo. Y vamos a hacer algo importante. Mi esposa le dije, lavarnos las manos constantemente. Hemos llevado alcohol, hemos llevado hand sanitizer y hemos llevado máscaras nuevas, máscaras reemplazables de todo tipo, y hacíamos esto, guardábamos distancia, nos poníamos en un sitio, nos lavábamos las manos y encima cuando regresamos nos hicimos el test. Por eso es tan importante. Hoy día, que en esta semana se celebra una de las fiestas más importantes de Estados Unidos. Para que tengan idea, esta fiesta para mí es importante como doctor y por el estudio del cerebro y el estudio de la depresión. En los casos de Major Depressive Disorder, de depresión, los casos de trastorno de depresión, el día de Thanksgiving casi disminuye a 0. Es como que nadie tiene depresión ese día. Entonces he hecho estudios y se han dado cuenta que es por la comida, por la combinación de la comida, por el encuentro que activa la amígdala y todas esas cosas, el pavo que tiene bastante el precursor de serotonina, o sea, lo tiene el pavo, y por eso es tan importante, y los dulces que se comen tienen también el precursor de la serotonina. Y la teoría de la depresión en Estados Unidos es que los receptores de serotonina están muy flojos, hay que darle más tiempo para que tomen la serotonina y se recuperan, y es la manera cuando usted le dan un solo, cuando le dan un Prozac o cuando le dan otro tipo, es más o menos todo relacionado a la serotonina. Por eso es tan importante para nosotros esta fiesta en que las personas se reúnen. Otra cosa, en Estados Unidos es la fiesta que más se viaja. Todo el mundo está viajando. Por supuesto que ahora está mucho más restringido y estamos observando cómo va a alterarse debido al COVID-19 esta celebración del Día de Acción de Gracias. Pero podemos celebrarlo individualmente, lo podemos celebrar. Y es importante porque el Señor nos pide a nosotros entrar por sus atrios con alabanza, con gratitud, en lo que abre la puerta. Y el apóstol Pablo nos decía que demos gracias a Dios en todo que es la voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, saber dar gracias es importante. Así como saber dar gracias es importante, es saber dar gracias. ¿Por qué? Por eso el título de hoy día, que se lo debo a mi esposa, dice bien claro: gracias, Dios mío, gracias porque tu presencia irá conmigo y me darás descanso. Y ese es un versículo de la Biblia: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y muchas veces no hemos entendido bien lo de descanso. Nosotros comparamos descanso porque el verbo Sabbath significa parar, como que es parar y no hacer nada. Pero el descanso quiere decir algo mucho más. El descanso tiene que ver mucho con este versículo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. El descanso es simplemente ya estoy acá
y estoy disponible a todo el mundo. Ya llegó el descanso a la tierra. Y eso significó cuando el Señor Jesús terminó. Lo voy a encontrar en pocos libros de teología esto. Muchas personas no lo toman de esta manera porque la religión a veces nubla, o sea, las acciones que nosotros hacemos para podernos reunir con Dios a veces nubla el entendimiento de lo que Dios quiere revelar. Y por eso es tan importante. Miren, lo que trata es esto. Dice que el fin de la creación, total, el fin de la creación es habernos encontrado con Dios, morar con Dios y tener un reposo totalmente infinito y grande. Pero Dios nos hizo a su semejanza y nos dio la capacidad de decidir. No solamente nos puso en el Edén, no solamente nos puso para que nosotros podamos tener ese reposo, porque es el reposo con Él, es el eterno descanso con Él, sino teníamos que decidir si nos quedábamos con Él o no, y hasta ahora usted decide eso. Y es importante porque eso fue en la creación, pero en el here and now, aquí y ahora, también usted decide si entra en el descanso del Señor o no entra en el descanso del Señor. En pocas palabras, cuando terminó el Señor de hacer la obra, la razón que paró no fue para descansar y seguir creando más. No, paró porque ya estaba en el descanso. Y en el descanso eterno. Él hizo toda la creación para que nosotros descansáramos eternamente al lado de Él. El descansar es tener y estar al lado de la presencia del Señor, que lo podemos hacer ahora. Fueron acabados los cielos y la tierra. Y todo el ejército de ellos, todo se acabó. O sea, todo lo preparado para que el hombre viviera en descanso con Dios, para que podamos vivir, todo lo acabó y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra, ya no necesitaba hacer más, porque ya estaba todo preparado a perfección para el descanso del hombre en Dios. Entrar en su reposo, Dios compartiendo su reposo, su descanso con los demás, y tuvo que preparar toda esa creación para hacerlo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Y el séptimo día es todo hasta ahora. El séptimo día continúa. Es lo que Dios ha hecho para el reposo. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, quiero decirles algo. Si fuera a parar, sería como que Dios iba a continuar después del séptimo día siguiendo haciendo creación. Pero Él no hizo más creación. Él creó todo, preparó todo, y todo lo preparó para un reposo nuestro, que más adelante lo vamos a aclarar. Pero es bien importante que entienda ese concepto. Ahora, el hombre decidió salirse del reposo de Dios, del estar descansando en Dios, del descanso con Dios, de observar su creación, de escuchar a Dios. El hombre decidió salirse. Él dijo, no, yo lo quiero hacer por mi cuenta. Y Satanás engañó a la mujer diciéndole que iba a ser igual a Dios. Y por eso es que ellos cayeron. Hasta ahora es eso, que el ser humano cree que va a ser igual a Dios, o que Dios no existe, o que Dios no tiene parte en su vida, digamos. Y nunca acepta ese descanso, que dicho sea de paso, lo que más mata a las personas hoy día es la falta de descanso. Lo que más produce enfermedades mentales es la falta de descanso. Y Dios nos trajo eso para tener una mente, la mente de Cristo, con una tranquilidad increíble, y Él acabó todo lo necesario, los arroyos, los manantiales, los animales, toda la naturaleza bella que nos dio para descansar. Pero el hombre rechazó. El hombre salió del reposo. Entonces, cuando Dios decidió otra vez en su plan traer de nuevo ese reposo a la tierra, traer ese reposo, el hombre, Dios trajo al hombre, habló con un hombre, Abraham, ¿se acuerdan? Y ahí formó un pueblo, ¿no? Y a través de Moisés dio unas leyes. Y las primeras leyes que les dio, lo primero que se preocupó Dios es que ellos se acuerden cuál es el propósito de todo esto. El propósito de todo esto es el descanso con Dios. El propósito de todo esto es el concepto de reposo. Lo primero que mandó a su pueblo, ¿sabes qué fue? Acordarse del día de reposo.
lo primero, la primera fiesta, la primera reunión al pueblo para que lo pudiera entender, porque todavía no venía el verdadero reposo que ya había planificado. Él había terminado todo para reposar. El hombre decidió salirse del reposo, pero ahora Dios quiere que vuelva ese reposo y lo tiene que hacer él directamente. Pero mientras va a hacer todo esto en un plan, trayendo a través de un pueblo ese concepto. Y lo primero que le pide en los mandamientos, lo primero que le piden guardar es el día de reposo, el concepto de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, no solamente hizo esto, sino tenía un propósito, que este pueblo entendiera lo que es reposo, entendiera por qué él hizo todas estas cosas para que descansáramos eternamente con él, para que descansáramos. Por eso se dice descanso eterno y todo, y creemos que todo es cuando morimos. No, el descanso lo puedes tener ahora. ¿Y a través de quién puedo tener eso? Solamente lo puedes tener a través de aquel que es Señor del día del reposo. Ahora entiendes por qué a Jesús, cuando ya vino, lo primero que se introdujo él mismo se introdujo, él mismo se definió: yo soy el Señor del día del reposo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mateo 12:8. Ahora entendemos, Dios hizo todo y era para el reposo eterno con nosotros, pero la persona, el hombre, decidió salirse de ese reposo. Entonces Dios hizo un plan para, a través de un pueblo, traer al Señor del reposo, al Señor del día de reposo, para volver a instaurar ese reposo. Y para poder instaurar ese reposo, le enseñó a ese pueblo desde el principio que tenga el concepto de reposo. Por eso, la primera cosa que pide Dios que guarde es el día de reposo. Nosotros hemos hecho religión y discutimos: tú eres sabático, tú eres de domingo, tú eres esto, no, porque es el domingo, porque es el sábado. No se trata ni sábado ni domingo, sino se trata de un reposo eterno con Dios. Dios quiera que me entienda esto, porque muchas veces vamos a estar peleando con eso, con los adventistas, vamos a estar peleando con el otro que guarda el otro día y tú no guardas el otro día, que los mesiánicos guardan este día y este día es importante porque lo dice la Biblia. Pero muchas cosas que dice la Biblia es para que nosotros tengamos conceptos que son importantes de entender, porque al final Dios ha creado todo esto para que nosotros tengamos un reposo eterno, un descanso eterno en Él. Y es bien importante entender eso, porque esa es la finalidad. Nosotros hablamos de salvación, hablamos de no ir al infierno, pero casi nunca hablamos, porque no entendemos del reposo, porque creemos que es un solo día y tengo que romperme el alma trabajando 6 días y descansar un día. Y ese es el problema que no entendimos. El concepto de reposo es mucho más grande y por eso Jesucristo se presentó así, que Él es el Señor del día de reposo. Si Él es el Señor del día de reposo, es que te puede volver a dar reposo. En Hebreos, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, teniendo en cuenta que ya era de los hebreos y tenía el entendimiento de lo que es reposo, comienza a describir mejor el concepto de reposo. Y dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros vuelvo a repetir porque me equivoqué en esto, lo leí mal, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlos alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Dicen que este capítulo es uno de los menos leídos entre los cristianos, porque tal vez no lo entienden, porque no entienden que Dios diseñó toda la creación para que nosotros entráramos a un descanso con Él, y que Jesús al final se presenta como el Señor del día de reposo. Y dice bien claro:
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. O sea, lo que hemos creído, o sea, se puede entrar al reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Es un descanso en el Señor que es totalmente diferente. Vamos a tratarlo de explicar más adelante. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Quién nos da ese concepto? ¿Quién es el que lo va a poner dentro en nuestro corazón y va a cambiar nuestra manera de pensar? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante de toda una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es lo que va a abrir tu mente. Es lo que va a entrar profundamente en ti y te va a hablar del reposo. Por eso es tan necesario que sea tu delicia y meditarla de día y noche, porque es la que te da el entendimiento. No se trata de un hombre definiendo o un hombre trayendo una nueva teoría. No, es bien claro. El Señor hizo todo esto para que tú tengas un descanso eterno con Él. Pero el hombre decidió salirse de ese descanso eterno. El Señor tuvo un plan y creó un pueblo. Formó un pueblo para que trayera al final al que es Señor del día del reposo. Pero para que este pueblo no perdiera el concepto de reposo, le mandó guardar el día de reposo. Que no se olvide. Por eso Él dice, acuérdate, lo dice bien claro, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ellos hicieron eso y lo entendieron. Es un reposo, y el autor de Hebreos, que es a los hebreos, que es judío, explica claramente que hay un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, que hay un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. ¿Cómo puedo encontrar ese descanso que tanto necesito hoy día? ¿Cómo puedo encontrar ese reposo? Porque acuérdate que te dije bien claro que la falta de descanso, la falta de reposo, la falta de descansar en el Señor es lo que más produce enfermedades en este tiempo. En pocas palabras, si no tienes ese descanso, tu sistema inmunológico comienza a fallar. Por eso a mí me interesa mucho como doctor saber de esto, del descanso que Dios puede dar y cómo trabaja hoy día y ahora. ¿Cómo es posible? Porque es posible, es simplemente posible porque aquel Señor del día de reposo dijo esto, ¿ok? Aquel Señor, ¿saben quién es el Señor del día de reposo? Jesucristo es el Señor del día de reposo. Y dice reposo, muy importante, los judíos podían entender, tal vez los cristianos no pueden entender muy bien eso, pero es el día de reposo. Y Jesús dijo así, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En pocas palabras, el descanso que nos invita el Señor es otra vez su presencia. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es su presencia. ¿Por qué sabemos que es su presencia? Por el yugo. Venid y os haré descansar. ¿Cómo los haré descansar? Yo siempre voy a estar con ustedes. Eso es lo que significa yugo. Eran dos cosas, que era un aparato que se ponían los bueyes para arar juntos. Tenemos el mismo yugo, tenemos el yugo con el Señor, estoy siempre con el Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, estoy siempre, y ese es mi descanso. Mi descanso es que yo no hago nada solo, sino lo hago todo con el Señor. El descanso que planeó el Señor cuando terminó su creación era que estábamos con Él.
aprender de él. Le dijo a Adán, en pocas palabras, no se lo dijo directamente, sino interpretando y parafraseando: dime, ¿quieres aprender de mí o quieres aprender por ti? Y Adán escogió aprender por él mismo. Y por eso salimos del descanso. El descanso divino, el descanso que nos da Dios, no solamente es estar con él, sino aprender de él. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es el descanso en el Señor. Una constante comunión con Dios y un constante aprendizaje. Ahora, para poderlo entender cómo funciona esto, lo hacemos. Yo creo que usted lo puede entender y puede apuntar estos versículos. Es más, esta vez quisiera hacer algo diferente, porque siempre estoy mandando mis notas, pero esta vez que yo quisiera mandar mi nota, aquel que me manda una escritura, o sea, me escribe a mi mail drcambio@gmail.com y me dice: Pastor Johnson, Dr. Johnson, como me quiera llamar, me dice: yo quisiera sus notas porque se lo voy a enseñar a otro. Le hago la promesa que se lo voy a enseñar a otro. Pero si usted no tiene la intención de enseñarlo a otra persona, entonces no me mande el email. Simplemente no me mande el email. Pero me gustaría saber cuántos quisieran este concepto de descanso. Porque ¿sabes qué? Este concepto de descanso no solamente es algo espiritual, sino es algo de tu salud hoy día, aquí y ahora, y lo vamos a ver en ese momento. ¿Cómo es que trabaja espiritualmente el Señor? ¿Cómo es que hace para que nosotros podamos descansar de una manera diferente? En primer lugar, el Señor necesita una nueva creación. No puede hacerlo como está, necesita hacer de ti una nueva creación. Por eso viene lo que dijo el Señor Jesús: tienes que nacer de nuevo. Pero Pablo lo pone de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En pocas palabras, el Señor dice que nos hace de nuevo. Somos hechura suya, nueva. Y vamos a estar preparados para andar en su voluntad, en su obra, que es lo que no quiso Adán. Es andar con él, es lo que dijo el Señor Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Dice bien claro que debemos llevar su yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Cómo hace eso? El Señor nos crea de nuevo, nos hace de nuevo, y el Señor hace esta maravilla: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las nuevas cosas? En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, o sea, una nueva hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, que es el Señor del día del reposo. En Cristo Jesús para buenas obras, que son las que está hablando el Señor que vemos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Totalmente diferente. El descanso en Dios no es parar, sino andar en las obras que Él preparó. Cuando ando en las obras que Él preparó, cuando ando con Él y voy aprendiendo de Él, entonces Dios hace bien grande. ¿Y cómo voy a aprender de Él? Porque Él nos va a enseñar. Porque dice la Biblia: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos los días te enseñará, porque todos los días aprenderás, porque estás con el yugo del Señor. Ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Dios quiera que lo pueda entender, porque es una de las mejores maneras que usted pueda llevar a práctica lo que es el descanso de Dios y gozar del descanso de Dios. También nos va a hacer saber bien claro todas las cosas que vienen con el descanso de Dios. Y nos pide, o sea, Pablo ora y dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superiminente grandeza de su poder. ¿Para quién? Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos. La misma fuerza actúa en nosotros. Ese es el descanso que recibimos. Por eso es que podemos decir:
esperamos en el Señor. Todo aquel que espera en Jehová renovará sus fuerzas. Es el que nos da, es el Señor. Ese es parte del descanso. No solamente parte del descanso es que somos nuevas criaturas. No es solamente parte del descanso que somos hechura suya y ahora ya conocemos sus obras para andar en Él y aprender de Él todo. No es solamente parte del descanso que Él nos entrena y nos enseña todos los días. 1 Juan capítulo 2, 27, el Espíritu Santo nos enseña todos los días. Y en Efesios capítulo 1, 18 nos dice claramente cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Cuáles son realmente las cosas bellas, las riquezas y la gloria de la herencia de nosotros, que es este descanso que nosotros heredamos. Y en el capítulo 3 de Efesios dice bien claro que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que seáis llenos ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. Y ahí viene la parte importante, ¿ok? El descanso. El descanso es ser lleno de toda la plenitud de Dios. Porque descanso en Dios, vivo con Él, espero en Él. Porque el secreto otra vez está en Éxodo 33, 14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Sin Dios no hay descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es más, mientras más seas consciente de la presencia de Dios en tu vida, más vas a descansar. Menos va a ser tu afán, menos va a ser tu cólera, menos va a ser tus gritos, porque sabes que mi presencia irá contigo y te daré descanso. Creo que hemos entendido hasta acá, ¿no? Acuérdese, me escribe y me dice, yo quiero enseñar este concepto a otros. Por favor, mándame sus notas. Si no quiere enseñar a otros, porque tiene que incluir, cuando me escribe, quiero enseñar a otros, como una promesa. Entonces usted no necesita mis notas. Pero cuando enseña a usted y usted comienza a introducir ese descanso en su vida, va a tener cosas increíbles. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Una de las cosas que más necesitamos nosotros es dormir, es descansar. El Señor nos diseñó. Se llama circadian rhythm en inglés, el ritmo circadiano creo que es en español. Y es bien importante entender, cuando nosotros dormimos, tenemos 5 etapas importantes. Debemos tener 5 etapas importantes de REM, 5 episodios de REM. Tenemos varias etapas para dormir, el dormir profundo y todo, pero el REM es el más importante. El REM viene del inglés Rapid Eye Movement, o sea que muevo rápidamente los ojos. Usted cuando se duerme, el cerebro lo paraliza y comienza a mover los ojos así. Y más o menos dura 90 minutos. En esos 90 minutos se limpia totalmente el cerebro, se renueva el cerebro y por eso lo necesitamos 5 veces en la noche. Por eso creemos que necesitamos dormir 8 horas. Es bien importante entender, el Señor sabía eso, sabía que parte del descanso, porque Él nos diseñó, es el dormir, es el descansar. Y uno de los mayores problemas que yo veo es la falta de dormir en mis pacientes. ¿Por qué no duermo? ¿Por qué no tengo ese descanso? Una puede ser porque no ha entendido realmente, porque son creyentes que no duermen. No ha entendido lo importante que es aceptar la invitación del Señor Jesús. Venid, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De aprender de Él. No se ha dado cuenta que es nueva criatura. No ha aprendido que es hechura suya, es que hay obras que Él ha preparado. No ha aprendido realmente que Él comenzó la obra y Él la va a terminar. Y puede hablar con su Padre y decirle, ¿sabes, Padre? No estoy durmiendo. Necesito tu ayuda en esto. Sabe bien claro y va a entender que hay la supereminente grandeza de su poder que actúa en Él. Y para Él no hay nada imposible. Y no solamente eso, sino que va a entender lo que es la plenitud de Dios. Seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y va a entender y va a tener conciencia que Dios está con él. En cualquier momento que pase, en enfermedad, no enfermedad, Dios está contigo. Mi presencia irá contigo y te haré descanso. Y ese es el secreto.
El dormir es importantísimo. En Salmo 4:8 usted le puede preguntar a Dios, dice tu palabra lo siguiente: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y tú sabes, otra de las cosas que trae más enfermedades es el afán de la vida. No os afanéis por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. No os afanéis por nada, no tengas afán, más bien trae todo a Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente. Y por eso es importante entender. Porque esto del trabajo, que me levanto mañana, que tengo que cumplir con esto, tengo que cubrir con esto y tengo que cubrir con todo, a veces cuando estoy separado de Dios parece todo un mundo. Cuando estoy en Dios y aprendiendo de Dios, Dios comienza a ordenar tus caminos y ordenar tus pasos. No podemos entender lo que decía en el Salmo 127, que se lo aconsejo leerlo todo, pero dice claramente este versículo: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño, el descanso. Dios quiera que me pueda entender hoy día esto. Puede hablar usted con su Padre, puede comunicarse con su Padre, decirle: Padre, entendí que todo lo que has creado, este aire bello, este sol hermoso que me da la vitamina D, todo lo que tú has creado para hoy día, Señor, es el descanso. Permíteme, Señor, en estos días que puedo gozar de tu descanso, porque sabemos que todo el que ha ido a ti, Señor, ha pasado de muerte a vida. Sabemos, Padre, que hoy día tú actúas en mi vida y no tengo que esperar a morir. Sabemos que este cuerpo no puede heredar la vida eterna, sino seremos transformados de alguna manera. Pero, Señor, mientras esté acá, Padre, este cuerpo quiere glorificarte a ti. Quiero glorificarte con mi cuerpo. Quiero que sea tuyo. Y quiero tener ese sueño, Señor. Ese sueño que me renueva completamente. Y, Señor, no me voy a afanar más. Ni me voy a levantar de madrugada, ni a reposar en la tarde. No quiere decir que voy a ser un vago, sino voy a andar en tus caminos. Y voy a esperar tu dirección, Señor, porque sé que tú, asomado a nosotros, nos darás el sueño. Y por eso te doy gracias, Señor, porque nos das el descanso. Y por último, muchas veces, y tal vez donde nos afanamos más y salimos del descanso, es porque inconscientemente queremos volver al descanso por nuestras propias acciones. Entonces creamos religiones, creamos iglesias, creamos miles de cosas en lugar de entrar a la presencia del Padre con acción de gracia, con alabanza. Como dice el Salmo 100, entrar directamente donde Él y decirle claramente: Señor, aquí estamos. ¿Sabes qué? Cuando comienzas a crear religiones y que si no haces este día te caes y si no haces este día de eso, ya comienzan a haber intereses creados, mezclados. Y hay muchos que caen en ansiedad, pastores que caen en ansiedad, líderes que caen en ansiedad, personas que dependen de su trabajo. Si no haces crecer esta iglesia, te despedimos. Si no haces crecer este ministerio, te despedimos. Tú tienes que venir acá a producir, haz marketing, haz lo que sea. Y sabes que nos hemos olvidado lo que le dijo el Señor a Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Acuérdate, el Señor Jesús edifica la iglesia. Sí, entonces tienes que buscar primero al Señor Jesús en lugar de tratar de edificar una iglesia o edificar una religión o definir tu propia religión. Porque cuando tú vas donde Dios, cuando entiendes que Él edifica su iglesia, vas a entender algo más, que las puertas del Hades, Satanás no puede hacer nada. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y es tan importante entender eso, porque es ir a la presencia de Dios, es hablar con Dios. Y el Dios mismo te va a guiar a lo que debes hacer, porque es importante la comunión con los demás hermanos. Pero, ¿sabe? No se trata de crear un set de reglas, un conjunto de reglas para seguir, un conjunto de rituales para eso.
sino se trata de tener conciencia de la presencia de Dios. Porque Dios te ama, tú eres nueva criatura, tú eres hechura suya. El poder de Dios actúa en ti. Y la plenitud de Dios es el final del descanso en el Señor. Cuando hay personas que me entienden, que han tenido problemas, que han invertido su vida en religión, que han invertido su vida en estudiar la Biblia, pero no han podido ver al Señor como Padre, no han podido conceptualizarse como templo del Espíritu Santo, como que Dios mora en ellos, no han podido entender la presencia de Dios en sus vidas, nunca descansan. Pierden. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, religión. Pues a su amado dará Dios el sueño. ¿Quién es el que ama a Dios? ¿Se acuerdan? Todo aquel que me ama guarda mis mandamientos. Fue la semana pasada que enseñamos esto. Por eso es tan importante hoy día, hermanos, que usted entienda lo del descanso. Toda la creación, puede ver usted, váyase hoy día un rato a un sitio aislado frente al mar y vea la grandeza del mar. O si usted vive entre bosques algún ratito y escuche a los animalitos, vea la grandeza del diseño de Dios. Todo eso lo creó Dios para que tú descansaras internamente. Pero el factor más importante era su presencia. El hombre salió de la presencia de Dios. Eso ha sido el único problema que ha tenido el hombre. Salir de la presencia de Dios. Actuar en su propia concupiscencia. En lugar de pedirle al Señor, aquí estoy. Gracias, Señor, porque me haces una nueva criatura. Gracias, Señor, porque soy hechura tuya. Gracias, Señor, porque me haces ese descanso. Y hoy día lo acepto, Señor. Y yo podré decir esta noche, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, solo tú, oh Padre, me haces vivir confiado. Bueno, hermanos, es la semana de agradecer al Señor. Y quisiera cantar con ustedes, si me lo permiten, una canción de agradecimiento al Señor. Es tan importante esta canción para mí, porque es una de las mejores canciones que expresa todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Voy a poner el micrófono acá para que se escuche bien. Y voy a agarrar la guitarra y mi esposa veo. Qué hermoso es poderle dar gracias a Dios por todas sus obras y lo más importante, que Él siempre está con nosotros. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor sabré agradecer.
Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar ahora y pedirle al Señor por todas las personas que están pasando por problemas y por luchas. Y le agradecemos porque podemos pedirle a este Padre que nos dé el descanso, que también dé descanso a los que están luchando y los levante. Quisiera orar por el papá y la mamá de mi amado hermano Gonzalo Graupera. Ellos tuvieron un accidente muy grave y los dos están en cuidados intensivos. La mamá está más grave que el padre. El padre está totalmente desconsolado y a veces está inconsciente, a veces vuelve, pero puede conversar. La mamá sigue entubada y ya son 10 días que tiene entubada y eso no es buena señal, pero solamente Dios puede levantar a ellos. También quisiera pedir por el hermano Macarroni, que tuvo que tomar una decisión muy fuerte esta semana en su familia con respecto a su padre. Quisiera pedir por todas las personas que están pasando por problemas en su matrimonio y que Dios los llene de toda gracia. Y por favor, que este concepto pueda quedarse grabado en sus corazones. Descansar en Él, porque en estos momentos de pruebas lo que podemos hacer es descansar en Él. Cuando alguien cae en una enfermedad que no entendemos, descansar en Él. Ese descanso que nos ofrece el Señor significa la acción total de Dios en nuestras vidas. Es tener el yugo con Él, vivir con Él, porque Él dijo bien claro, mi presencia estará contigo y yo te daré descanso. Como usted tiene conciencia de esa presencia de Dios, usted puede descansar en Él. Descanse en Él, que Él va a hacer algo grande. Puede orar de esta manera. Señor, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Padre, porque me has dado conciencia que yo soy templo tuyo y que tú moras en mí. Padre, nos has dado conciencia que tú nos haces nuevas criaturas, que tú puedes crear dentro de la enfermedad, puedes hacer algo nuevo en la enfermedad. Y por eso nos negamos totalmente hoy día, Señor, para que tú que moras en nosotros, Señor, toques a las personas que están alrededor nuestro, al que está en cuidados intensivos, al que está sufriendo, Señor, al que está sin esperanza, Padre, para que tú lo toques, Señor, nos utilices a nosotros para hablar, Señor, y para decirles que entren a tu descanso, Padre Santo. Todo esto te lo suplico, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.